quiero ser quien te dice esto, pero esta no es una comedia romántica. Como adelanté en mi anterior video, hoy toca hablar de The Materialist. Esta es una película producida por A24, dirigida y escrita por Celine Song, la misma directora que el año pasado nos trajo la nominada al Oscar Vidas Pasadas. Es protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans. Entonces, la pregunta es: tres actores clase A, una directora con una carrera sumamente prometedora y emergente, y un estudio caracterizado por brindarnos productos de calidad. ¿Estas tres cosas serán suficientes para garantizar un éxito en taquilla? Lo veremos. La película fue grabada en fílmico con una relación de aspecto de 1.85:1. Esta es una relación de aspecto muy utilizada en el cine, ya que permite aprovechar gran parte de la imagen captada por el sensor, pero al mismo tiempo se diferencia del formato 16:9, que es el formato al que estamos más acostumbrados a ver tanto en las pantallas de nuestros celulares como en las de nuestras computadoras. La imagen tiene un marcado desenfoque debido a la utilización de lentes Petzval. Estos lentes anamórficos son muy usados en cine, ya que producen una imagen muy particular. Resulta que aquello que está en foco se ve bien, pero el fuera de foco y el bokeh de la imagen tiende a curvarse, generando un efecto de realidad poco objetiva. Otros directores como Ari Aster y Robert Eggers han usado estos lentes en muchas de sus películas, y si bien en muchos de estos films no fueron producidos por A24, hay muchos otros tantos que sí fueron producidos por A24 y que mantienen una óptica similar. Creo yo que por eso la elección del lente, dado que en este caso la narración dentro de todo es bastante objetiva. Creo que simplemente es una búsqueda estética. Celine Song hace algo que es muy interesante, y es jugar con los sujetos y objetos próximos y lejanos al lente. En muchos planos, la narrativa se construye mostrando dos acciones. Por un lado, un personaje cerca del lente con el foco en él, y por el otro, un personaje lejano en el plano desarrollando otra acción en paralelo. Esto funciona para construir una narrativa por fuera de lo que se dice únicamente en palabras. El color sigue una estructura clásica. Los tonos fríos se usan en sus versiones más saturadas para demostrar el materialismo del personaje principal, y en sus versiones menos saturadas para transmitir tristeza o melancolía. Estos tonos están presentes más que nada en el diseño de arte y vestuario. Por otra parte, el color cálido en contraposición se usa para las escenas románticas, para reflejar calidez, complicidad o inclusive sensualidad. En contraposición a lo que mencioné de la forma en la que es aplicado el color frío, los tonos cálidos más que nada los vemos mediante el uso de la iluminación. A nivel puramente técnico, los colores son vibrantes pero a la vez densos. Transmiten una sensación de elegancia pero a la vez con tonos coloridos. El que la película esté grabada en fílmico y no en digital aporta un grano a la imagen que da mucho más textura, y a la vez hace que esta película se diferencie visualmente de otras películas del género, y al mismo tiempo mantiene cierta continuidad visual con el estilo planteado por la productora en anteriores producciones. Para tratar de resumir este apartado, voy a intentar recrear el look de la película. Esta es la imagen recién salida de la cámara, esta es con la relación de aspecto, esto es con el color, esto es con el grano, y por último con el desenfoque. Esta es una manera de recrear digitalmente el look que intenta buscar la película. La película se nos cuenta desde la perspectiva de Lucy. Lucy creció en un hogar disfuncional y de bajos ingresos económicos. Por un tiempo probó hacer una carrera en la actuación, pero al no sentirse lo suficientemente buena y al aspirar a tener mejores ingresos económicos, decidió cambiar de industria y dedicarse al matchmaker, o sea, trabaja en una empresa de casamenteras, básicamente. Lucy se nos presenta como un personaje materialista y calculador. Tiene una visión de las relaciones no solo transaccional, sino casi que determinista, como si las condiciones en las que uno nace y crece fueran los únicos factores relevantes a la hora de construir una relación. En este sentido, me parece que Dakota Johnson es una elección de casting acertada. El último trabajo que yo había visto de ella personalmente había sido en Madame Web, y en comparación a este tenemos una actuación menos desganada y también con un poco más de matices. Además, esa frivolidad del personaje creo que es representada bien por Dakota. En su tiempo como actriz, Lucy conoció a John, su exnovio, personaje interpretado por Chris Evans. John continuó con la actuación, pero todavía está buscando una manera de que le sea redituable, y mientras tanto agarra distintos trabajos para poder costear su estadía en Nueva York. Vive con roomies, los cuales no tienen mucho respeto por la convivencia o la propiedad ajena. La diferencia de aspiraciones socioeconómicas fue lo que provocó la ruptura por parte de John y Lucy. El personaje de Evans particularmente basa su entera personalidad en ser pobre.
llega un momento que más allá de su posición económica, resulta insufrible la poca autoestima y respeto propio que tiene el personaje. El arquetipo de hombre pobre pero bueno y con pretensiones artísticas es uno que ya se ha visto varias veces en las comedias románticas. En este sentido, a mí me hubiese gustado más un protagonista más carismático y encantador, como es el personaje de Leonardo DiCaprio en Titanic, o inclusive si querían ir por el lado más nerd o inseguro, creo que un buen ejemplo es el personaje de Hugh Grant en Notting Hill. Prácticamente en cada línea de diálogo John menciona que no tiene dinero, que es un fracasado, que Lucy necesita algo mejor que él. Esto termina siendo extremadamente molesto, dado que el personaje en las 2 horas que dura la película nunca sale de este lugar de autocompadecencia, y esta característica le impide ser un personaje activo. Si bien él no es el protagonista y no es su responsabilidad mover la trama, es un personaje que se limita a reaccionar a las situaciones planteadas por otros. Del mismo modo, la actuación de Evans, si bien no es plana, refleja esta pasividad a la hora de construir la química o la relación con el personaje de Dakota Johnson. Vi en varias escenas cómo ella intentaba construir una tensión, un juego de miradas, algo que denotara ese vínculo y esa construcción pasada. Sin embargo, el personaje de John se ve todo el tiempo actuando en su propio universo. Y por último, el tercero en discordia en este trío protagónico, Pedro Papucho Pascal. El hombre del momento. ¿Cómo no? Pascal nos brinda el mejor personaje de la película. Harry es, dicho por el propio personaje de Lucy, un unicornio. Un hombre que bajo los estándares que maneja Dakota y la empresa en la que trabaja, es 1 en 1.000.000. Básicamente es menor de 60, extremadamente rico, no es pelado y mide más de 1,80 m. Con respecto a este tema hay un giro particular que comentaré en la próxima sección, pero me parece importante para tenerlo en mente. Harry desde el principio demuestra un interés por Lucy. Pascal, si bien es el que tiene menos tiempo en pantalla de los tres, logra muy bien transmitir las características de su personaje. La química que tiene con Lucy en todo momento se me hace genuina y creo que es gran mérito de él, ya que es el personaje que demuestra más interés y al mismo tiempo por lejos creo que es el personaje más amable y con el que es más fácil empatizar de todo el film. Habiendo presentado a los personajes, toca hablar de la historia, su desarrollo, sus aciertos, pero sobre todo sus fallos. Como dije, la historia se centra en el arco de personaje de Lucy, cómo ella logra deconstruir sus creencias para convertirse en una persona menos materialista y con una concepción del amor más amplia. El primer acto comienza presentando bien esta temática. Vemos una disonancia entre lo que los personajes hablan sobre sus creencias en el amor y lo que realmente pasa. Esto funciona para que al mismo tiempo se presente y al mismo tiempo se cuestione el sistema de creencias del personaje principal. A excepción del personaje de Harry, el resto de personajes de este film se nos presentan desde la perspectiva de Lucy. Esto funciona por un lado para mantener el punto de vista subjetivo del personaje de Dakota, y por otro, para que justamente cuando esta regla se rompe y se nos presenta el personaje de Pascal por fuera al de Lucy, esto automáticamente genere mayor impacto y mayor interés sobre este personaje. Sin embargo, es en el segundo acto cuando la historia falla, y es que el problema del film es la carencia de conflicto en el arco principal, que es el del triángulo amoroso. Durante toda la película, Lucy va de Harry a John según la trama lo requiera, pero no hay verdaderamente un conflicto que se desarrolle propiamente. Sucede que el punto que debería ser el detonante del conflicto en el film y lo que provoca el punto de inflexión en el arco personaje de Lucy sucede en una trama secundaria con una de sus clientas. Este punto, por un lado, tiene una seriedad la cual no está presente en el resto del film, pero por otra parte es tocado de manera bastante vaga y por arriba. Se siente desconectado de la trama principal y hace parecer que el resto de interacciones que vemos, tanto de Lucy con John como de Lucy con Harry, son simplemente anecdóticas o una excusa para pasar el tiempo en lo que se nos presenta esta segunda subtrama y se desarrolla propiamente. Volviendo al ejemplo de Notting Hill, en esa película la catarsis del personaje principal, que da lugar a la resolución de la película, también se produce mediante el ejemplo de personajes secundarios. Sin embargo, hay una diferencia con esto. La primera es que son personajes mucho más cercanos al protagonista y que tienen mucho mayor tiempo en pantalla. La subtrama se nos presenta en paralelo a la trama principal y estas se conectan en numerosas ocasiones. El segundo problema es que esta subtrama sirve simplemente para que el personaje vea su vida reflejada desde afuera,
Pero el conflicto principal está entre el personaje de Hugh y el personaje de Julia, los protagonistas de la película. Y lo peor en cuanto al mensaje es que la película termina tropezando con la misma piedra que intentó lanzar. Me explico. Como mencioné, Lucy tiene parámetros cuantitativos para medir el valor de un hombre en el mercado sexual. A los dos que más se le hace énfasis es a la altura, que básicamente tiene que ser 6 pies, y la otra es al dinero. Desde este punto de partida, el personaje de Pedro tiene ventajas sobre Chris porque tiene la misma altura, pero Harry tiene mucho más dinero que John. Sin embargo, en la segunda mitad de la película se nos revela que Harry en realidad era un hombre mucho más bajito que se hizo una cirugía para poder alargarse y crecer 15 centímetros. El problema es que 5 segundos después de que Harry menciona esto, Lucy termina con él. O sea, literal es en la misma escena, no es por montaje que parece que pasó menos tiempo. El personaje de Dakota dice que no es por la altura que le cortó, pero la cuestión del timing no favorece a esta idea. Esta resolución abrupta o esta forma de sacar a uno de los involucrados en el triángulo amoroso hace que en el último cuarto de la película no tengamos más a Pascal en escena y por tanto toda la resolución del film se base en Dakota y Chris yendo y viniendo, lo que definen si van a volver o no. Y es que, como mencioné, la película dura 2 horas, de las cuales se sienten que le pueden sobrar 15 minutos fácil, sobre todo, como menciono, en esta parte del final. Pero por otro lado, se siente que falta tiempo en el desarrollo de esta subtrama que provoca la redención, por decirlo de alguna manera, en el arco de Lucy. En ese sentido, creo que hay tiempo mal distribuido en la película. En resumen, The Materialist es una película con una estética cuidada, con actores que cumplen, pero con una historia que no termina de cuajar y cae frente a la crítica que intenta hacer. Se termina contradiciendo con el mensaje que quiere brindar. La verdad, no sé si este cóctel de actores clase A, con la presencia de una productora tan bien valorada por el público y la crítica como es A24, y como dije, una directora que tuvo 2 nominaciones a los Oscar en el año pasado, sea suficiente para hacer que esta película le vaya bien en taquilla. Por mi parte no tengo nada más que comentar. Invito a quien quiera a suscribirse y simplemente decir saludos.